Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos en esta nublada, muy poco nublada tarde de lunes. Ya estamos a nada de unos cuantos días de que nuestros queridos muertos nos visiten, igual que nuestras mascotas. Espero que hayan hecho ya sus compras porque yo acabo de ir a Jamaica y esto se está descontrolando. Entonces yo creo que lo que resta de semana y la otra semana se va a poner muy bonito. Hoy les tengo un tema bastante interesante. Yo había acordado con ustedes platicar de cómo era la estructura o cómo se debía de poner, por ejemplo, una tradicional ofrenda de Día de Muertos, pero todavía estamos a tiempo, todavía la semana que viene es 30, así que todavía van a tener un día para compras de pánico, así que el tema que les traigo hoy es un tema que yo no había preparado, es un tema que me pidieron, una personita por ahí en el inbox, así que ya saben. Yo soy como Chente, mientras el público aplauda, pues yo sigo cantando. Pero antes de comenzar la serenata de la noche, ¿qué les parece si vamos con las medios de comunicación? Comenzando con el teléfono en cabina, el 5589-546730. También nos pueden encontrar, por ejemplo, en la extinta Twitter, que ahora es la X-Force. Nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, a un servidor como @asmisael. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, a un servidor Lord-asmisael. Y en TikTok ya estoy subiendo más cosillas ahí, ya estoy un poco más activo. Pueden encontrar tanto a Circo Volador como a un servidor en esa red social. A mí me pueden encontrar como Lord Asmisael y @Circo Volador. Dudas, comentarios, sugerencias, ya saben, por ahí en redes sociales o directamente al correo asmisael@gmail.com. Vamos a iniciar con esta roleta que yo sé que a más de uno lo va a sacar de onda porque yo no soy ávido ni asiduo de poner este tipo de tonaditas, pero les voy a pedir que busquen en YouTube el video. De hecho, también lo puse en mi TikTok. Por acá, perdón. Me comenta por acá Enchilada de Molelis. Hola. Oiga, qué chula camisa. Muchísimas gracias. A mí también me gusta mucho. Esta canción en español se llama Nunca estarás solo, pero en inglés, cuando vean la letra y el video, sí tiene ahí cierto mensaje un poco perturbador porque son como unos animatronics o ositos de peluches bastante aterradores, así que los dejo les voy a poner nada más un cachito al aire de la rolita para que vean que no tiene nada que ver con lo que generalmente ponemos aquí en Veritas. Vamos a estar platicando de un muñeco. Bueno, ahorita les digo, porque la verdad es que este tema sí lo quiero tratar con otro estilo. Mientras, mi queridísimo Ariel Galván, como siempre, ya haciendo operación y corriendo los duendes de cabina, dale play. Esto es Veritas de Universos.
Hola, hola, ya estamos de regreso y como les había dicho, hoy les tengo un tema bastante interesante. De hecho, miren mi pequeña escenografía que puse para ir ambientando el asunto. Falta poner ahí unos filtros en la luz o mi voz escabrosa como los comerciales, pero bueno, ahí vamos, poquito a poquito. Todavía tenemos todo lo que resta de bueno, de hecho es una semana lo que resta de octubre y todo lo que resta de noviembre para ir ambientando más la cabina, que por cierto agradezco muchísimo, mira, véanlo, agradezco mucho a mi queridísima Isabel School por haberme ayudado a conseguir, bueno, por haberme conseguido esta preciosidad. Y también el que está acá atrás es cortesía de Isabel. Ahí les va el comercial. Isabel vende cosas todo el año, cositas que tienen que ver con cráneos. Entonces ahí pueden buscarla como Isabel School entre mis amistades. Y de ahí se van al pequeño grupo que tenemos donde ella ahí realiza las ventas. Entonces, pues ahí, muchísimas gracias Isabel. La verdad es que está precioso, me encantó. Y bueno, les comentaba al principio del programa que el tema de hoy me lo habían pedido, me lo pidió una persona por inbox y la verdad es que yo conocía muy poco acerca de este personaje, de esta historia. No sé si ustedes en algún momento en internet, en redes sociales, hayan visto esta imagen. Es un muñeco, ¿ok? Nos damos cuenta que está vestido de marinerito. Él, y a lo largo del programa, creo que va a llamar la atención que me refiera como él y no como un objeto. Él se llama Robert. Robert es un muñeco de trapo, ¿ok? Que tiene toda una historia detrás de él. La historia comienza en 1904, cuando un niño llamado Robert Eugene, o de cariño le decían Jean Otto, vivía con sus padres en Key West. Esto en Florida, que déjenme decirles que todavía existe el lugar. Por acá me escribe mi queridísima Rocío. Hola, qué gusto volver a verte. No, un gusto más que nada que tú estés aquí, que estés mirando el programa. Resulta que el muñeco fue un regalo, no sabemos exactamente si fue en Navidad, si fue un obsequio de cumpleaños, pero fue un regalo de los padres. Hubo una serie de figuras. Lo voy a mostrar otra vez. Hubo una serie de figuras que se vendían en Alemania. ¿Cómo vino a dar esta figura a Estados Unidos de Alemania? Bueno, en aquel tiempo cuando vendían alguna figura, una casa de muñecas, etcétera, etcétera, se mandaba a construir una réplica un poco más grande para ponerla en el aparador, y obviamente era un engaño publicitario, porque tú entrabas a la tienda y le decías quiero un muñeco de 1,5 metros y resulta que el muñeco que te vendían medía 50 o 60 centímetros. Él, Robert mide aproximadamente de los pies a la cabeza, aproximadamente mide como 1 metro, 1,10 metros más o menos, ¿ok? Entonces se cree que mientras los padres estaban de viaje en Alemania, porque eran gente de dinero, estos padres, los padres de Eugene, su padre tenía una farmacia ahí en ese pequeño poblado de Miami, el cual era un negocio muy, muy redituable. Es como si ahorita uno tuviera en un pueblito pequeño una tienda de abarrotes o una ferretería o una casa de materiales donde vendieran cemento, varilla, etcétera. Entonces esta gente tenía dinero, era acaudalada al grado de que tenían entre 2 y 3 sirvientes bajo su mando. Aunque obviamente estamos hablando que ya para aquel tiempo en Estados Unidos esta cuestión de la esclavitud ya había sido abolida hace mucho por el tocayo Abraham Lincoln,
Sin embargo, había mucha gente viviendo en esa parte del país de color que buscaba una oportunidad y buscaba trabajo. A veces se iban a trabajar a las casas en parejas, es decir, el esposo y la esposa, la mujer como ama de llaves y el hombre como mayordomo o como chofer. Pues bien, en la historia, les cuento esto porque en la historia tiene mucho que ver una mujer de color, una afroamericana. Robert no siempre se vio así. Robert no siempre trajo valga la redundancia, este trajecito de marinerito. Cuando llega a las manos de Eugene, Robert estaba vestido como una especie de arlequín. Pero cuenta la historia que esta mujer, el ama de llaves, es una mujer de color. Como Eugene le gustaba mucho traer un traje de marinerito, se le ocurre hacerle también un traje de marinerito al muñeco, a la figura, que desde el primer momento algo pasa, hacen clic entre Eugene y entre esta figura. Aquí, a partir de aquí hay varias historias, hay muchas vertientes de la historia. Yo quiero contarles las que yo he tratado de verificar en cuanto a diarios que se han encontrado, en cuanto a diálogos, relatos que fueron verificados hace más de 100 años. Esta mujer, el ama de llaves de color, a la cual le tenía muchísimo cariño a Eugene y que era una persona importante para la familia, es decir, no era tratada como una sirvienta, como una criada o como la servidumbre. Ella tenía una niña mayor que Eugene. Eugene en ese tiempo, muy posiblemente, porque no conocemos la fecha exacta de nacimiento, Eugene posiblemente tendría en aquel tiempo unos 8 años. Entonces la niña, hija de la sirvienta, de la mucama, tendría posiblemente unos 10 años. Sabemos que la niña muere, la niña hija de la sirvienta muere, lo cual llena de mucha tristeza a toda la familia porque pues era parte del núcleo familiar también esta niña. Pero algo también pasa con Eugene, con el niño. Se va volviendo cada vez más y más y más allegado a este juguete, por así llamarlo, al grado en el que el niño un día dice: ya no me digan Robert, yo quiero que me digan Eugene o Jean. Él es Robert, es decir, señalando a la figura, al muñeco, y quiero que se refieran a él como Robert, es decir, como una persona, que tenía nombre. Los padres piensan que es una pequeña etapa y no tienen ningún problema, empiezan a hablar con su hijo y a hablar con la misma forma con Robert. Es decir, en ese momento ya se convierte en Robert, ya no es el muñeco Robert, es Robert, tal cual, como si fuera una persona. Empiezan a ocurrir ciertas cosas como que se pierden cosas, se rompen cosas y obviamente Eugene, al ser el único hijo, al ser ya el único niño en la casa, pues no hay quien echarle la culpa, a lo que él en algún momento cuando lo tratan de echarle la culpa de una pequeña travesura, él dice: Robert lo hizo, yo no fui, fue Robert. Cuando él dice eso y sale de la habitación, se cae una lámpara. Así, sin que el niño pasara cerca, se cae una lámpara y el niño voltea a ver a su madre y al ama de llaves y le dice: ¿ves? Te lo dije, fue Robert, no fui yo. La madre se enfurece, le quita a Robert, a Eugene, lo mete en una especie como de armario que tenían en el primer piso de la casa, que sigue existiendo. Le pone llave y le dice que deje de estar inventando cosas, que Robert no está vivo, que Robert no es capaz de hacer eso. Pasan un par de días solamente hasta que en la noche, después de la cena, cuando uno de los mayordomos está lavando la vajilla, está secando los platos, acomodándola, porque en ese tiempo se sacaba la vajilla de la vitrina, se comía en ella, se lavaba, se arreglaba y se volvía a depositar dentro de la vitrina. Él está secando los platos, de repente escucha un ruido, como si golpearan muy fuerte algo, voltea
y ve el armario donde habían metido a Robert y el armario está vacío. Cuando voltea a ver hacia el otro lado de la pieza donde iban unas escaleras que conducían a la primera planta, al primer piso, ¿qué creen que vio? Pues sí, vio a Robert, el juguete, la figura, no al niño, vio a Robert de pie al filo de la escalera, lo volteó a ver y Robert se echó a correr para la primera planta donde estaba la habitación de Eugene. Este hombre entró en tal shock y tal pánico que salió de la casa y ni siquiera quiso regresar por sus cosas. Dejó calcetines, calzones, zapatos, trajes, moños, sombrero, todo lo que posee en el mundo lo dejó adentro de la casa porque no quiso volver a poner un pie dentro de la casa. Fue tal el terror que sintió este hombre hasta que después le contó esta experiencia a el ama de llaves y le advirtió que tuviera cuidado con Robert. Hay muchas historias que se cuentan alrededor de esto y yo no quiero deambular en mitos. Yo lo que les estoy contando y lo que les voy a seguir contando va a ser en algo que tiene pies y cabeza, en algo que pueden buscar incluso la información, los relatos, los diálogos, etcétera. Porque es un tanto delicado esta cuestión con Robert. Robert no es Annabelle, la muñeca que está en una vitrina encerrada tras una carta de tarot y quién sabe cuántos rosarios y que cada semana va un sacerdote a bendecir la urna donde está Annabelle. Robert es un... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y que aparte, la verdad, todas esas historias que están alrededor de la muñeca de Annabelle, lamentablemente o afortunadamente son, ahora es que por ahí dicen en Facebook, chismes de viejas chismosas, sin que suene misógeno mi comentario. No hay datos totalmente fehacientes de que realmente Annabelle haya provocado esas muertes o esas desgracias o esos accidentes. Con Robert sí los hay. Y no estamos hablando de 4, 5, 6, 10. Les estoy hablando de decenas de miles de sucesos extraños, accidentes y calamidades acompañadas de Robert. Regresemos. Eugene creció, se fue para Nueva York, después se fue para París porque su sueño era convertirse en un artista famoso, en un pintor famoso. En mayo de 1930 se casó en Francia con una joven llamada Annette Parker, una mujer virtuosa música. Ella tocaba el piano y también era versada en otras cuestiones musicales. Poco tiempo después, los padres de Eugene mueren. Por acá... perdón, no había leído el comentario de Rocío. Dice, el trabajo a veces no me lo permite. Supongo que te refieres a no poder ver el programa en vivo. Sin embargo, de todos, tú sabes que yo te agradezco mucho que te tomes ese tiempo para ver el programa en vivo y estar comentando. Muchísimas gracias. Los padres mueren. Heredan la casa, que por cierto, aquí les voy a enseñar una foto. La verdad es que está preciosa esa casa. Ahora, de como la van a ver ahorita en la foto a como se veía en 1904, lo único que cambia es que se le añadieron los toques color morado, porque en realidad la casa, y de una manera casi fantasmagórica, la casa no ha cambiado mucho. Perdón, ahí está luz, ahí pueden ver la casa. Ahí está la casa. Vean. Esta parte de aquí es muy importante en la historia. Y ahorita les voy a decir por qué es tan importante esta, que es como una especie de estudio privado torre. ¿Ok? Eugene hereda la casa, regresa a su ciudad natal, regresa a vivir en esa casa, a tomar posesión de ella. Y emprende una especie de remodelación del lugar. Cuando están remodelando la casa,
y se van al ático, o como a veces se le llama el desván, donde se guardan ahí las cosas olvidadas. Su esposa, Ginny, perdón, su esposa Annette Parker, encuentra un viejo baúl de los de antes, de los que se usaban cuando uno viajaba, o sea, un baúl donde uno le metía ropa, zapatos, ganchos, hasta lo que le cupiera el baúl. Y le llama la atención que el baúl tiene un candado muy antiguo, pero la llave está cerca. Abre el baúl y dentro del baúl estaba Robert. El mismo Robert de hacía 26 años, casi intacto. Estamos hablando que la tela no se había polillado, la tela con la que está construido, la tela de su ropa, que estaba prácticamente inmaculado, no estaba sucio. Es decir, bueno, entonces ella sube al estudio, a la torre que les comentaba de la casa, y le dice a Eugene, mira lo que acabo de encontrar, posiblemente perteneció a los antiguos dueños. Y Eugene toma a Robert y le dice, no, Robert y yo somos viejos conocidos, somos viejos amigos. Su esposa afirmaría en un diario que dejó y en pláticas con las amistades que desde ese día un clima gélido, un clima helado, un clima extraño se cimbró en la casa, donde no había un lugar en el cual no se sintiera esa especie de vibra extraña, y que aparte Eugene quiso de dedicarse más al arte, y déjenme decirles que ustedes buscan fotografías de la obra de este personaje, de Robert Eugene Otto, se van a dar cuenta que el señor tenía mucho talento, es decir, no estaba desperdiciado en sueños guajiros. Entonces él hace su estudio en la torre, en la parte más alta de la casa, y ahí pasaría horas y horas y horas pintando día y noche, y su esposa, de una manera tenebrosa, descubriría que no solamente se pasaba día y noche pintando, sino que platicaba con Robert como si fuera una persona. O sea, le decía, Robert, ¿cómo ves este cuadro? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que añadiéramos más azul aquí, más rojo aquí, más amarillo acá? No, sí, tienes razón, es mucha pintura, no, voy a empezar desde cero. O sea, eran diálogos que uno podría incluso tener sololoquios, pero esos no eran sololoquios, fueron lo suficientemente reales o lo suficientemente escabrosos para que a la señora Parker le helara la piel. A las pocas semanas, Eugene y su esposa dejaron de recibir visitas, a pesar de que ellos eran personas famosas. Ella, como les había comentado, una pianista virtuosa, él un pintor reconocido, y aparte de abolengo ahí en esa ciudad, la gente ya no quería ir a su casa porque encontraban con ruidos extraños, e incluso cuando ellos entraban a una habitación, al baño, a la cocina, salían a fumar un cigarrillo, pipa, se encontraban con Robert. Lo encontraban siempre sentado, como no como si los acechara, pero era extraño, ¿no? O sea, a cualquiera le parecería extraña el asunto. Cansado de que fue tema de discusión tantas veces con la señora Parker, Eugene decide guardar nuevamente a Robert en el baúl en donde había estado guardado tantos años. No obstante, y a pesar de que se revisaba el baúl diario, de que tuviera candado, de que de que Robert estuviera dentro del baúl, se escuchaban pequeñas pisadas en la casa, se veían incluso huellas de barro, de tierra, dentro de la casa, e incluso voces. Y así pasaron los años. Fueron pasando los años en los que el buen Eugene se empezó como a ensimismar, a no querer hablar con nadie, a ya no prestarle atención a nada. Él solamente se encerraba y pintaba
pintaba, hasta que llegó un momento en el que decidió sacar de nueva cuenta a Robert de ese baúl del viejo ático, y que Robert fuera su única compañía y su único, entre comillas, amigo en el mundo, porque incluso se negó a hablar con la familia. Se fue distanciando cada vez más y más y más de la señora Parker, su esposa, al grado en el que llegaron en algún momento de sus vidas a vivir en alcobas separadas. No es que fueran desconocidos, pero terminaron con un buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya me voy a la cama, descansa, te dejé la cena servida. A Robert le diagnostican en 1964 Alzheimer, algo que fue devastador para su esposa, para él no, porque al parecer él nunca se dio cuenta cuando comenzó a sufrir esta terrible enfermedad, porque él seguía ensimismado y seguía pintando día y noche, día y noche. Les voy a enseñar una foto para que me entiendan un poquito más el contexto de ahorita esto que les voy a decir. Esta es la casa, perdón, es que da el flashazo, ahí está la casa, ¿ok? Ahora, aquí fue donde él pasó los últimos años de su vida, en esta torre. Podemos ver que tiene una forma, me atrevería yo a decir que es octagonal, y en cada cara hay una ventana. Pues resulta que el pintor tenía la manía de colocar a Robert en esta ventana que da totalmente al frente, o en esta ventana, pero la gente que lo conoció, la gente que vivía cerca de la casa, decía que cuando caminaban por aquí o por acá o del otro lado, claramente veían a Robert en otra ventana. Es decir, tú venías caminando y lo veías aquí, y cuando pasabas por enfrente de la casa, Robert ya estaba aquí, y que incluso podías sentir cómo Robert te miraba. Y no solamente te miraba, sino que te seguía con la mirada. Fueron 10 años. 10 años hasta que finalmente el tiempo, la vejez, el olvido, la terrible enfermedad, muchas cosas hicieron que Eugene muriera en 1974. Su esposa, obviamente destrozada, se deshace de la casa, vende la casa en la que viviría 30 años de su vida con su esposo, porque nunca tuvieron hijos, y con Robert. Les voy a contar qué pasó con la nueva venta de la casa después de esta pequeña pausa comercial. Esto que vamos a escuchar a continuación se llama Only for the Week. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están. Es momento de hacer una pequeña pausa para encender un cigarrillo, llenar el vaso con más bebida y despejar la mente. En unos minutos volvemos con más aquí, en Circo Volador Radio.
Ok, ya le cambié aquí a la ambientación porque a ver, ¿cómo les gusta más? Así fija, obviamente apagada, pues nada más se ve así. Este... Como arbolito de Navidad. No, no es arbolito de Navidad, es así, ataque epiléptico, sinestesia. Vamos a dejarlo en sinestesia. A ver, ahí si se convulsionan en casa y me escriben cuando se les baje la loquera. Ok, ya serios, porque les decía que el tema, este tema de Robert, sí es, la neta, es que sí es serio. La vivienda, como les había mencionado, la vivienda que se encuentra hoy en día todavía en 18th Street fue vendida a Maitland Reuter, que fue su propietaria por 20 años. El matrimonio llegó al hogar con una niña de 10 años de edad que a los pocos días, mientras vagaba por la casa, pero es que la verdad decir casa se queda corta porque este hogar, más que ser una casa, era una pequeña mansión con muchos pasillos, con muchas habitaciones. Un día, mientras la niña inspeccionaba la nueva casa y trataba de elegir su habitación, se va encontrando con Robert. Se encuentra con Robert en una de las habitaciones, sentado en una mecedora. Y no solamente sentado, sino que la mecedora hace este movimiento, es decir, un vaivén, como si Robert pesara lo suficiente para hacer ese vaivén de la mecedora. La niña le agarra cierto cariño, por así decirlo, a Robert. Se vuelven inseparables, pero según sus padres, la niña comenzó a tener una especie como de discusiones con Robert, en donde no le parecía para nada cómo la trataba o cómo era. La niña decía que ella trataba de parecerse lo más posible a Eugene, ahí fue donde apareció el nombre, Eugene, pero que como ella era niña, no podía jugar con Robert de la misma forma que lo hacía Eugene, y por eso Robert se molestaba. Al igual que sucedió con Eugene, la niña comenzaría a tener una especie como de pesadillas, pero a diferencia de Eugene, ella se despertaba gritando, pataleando, empapada en sudor, desesperada y acusando, por cierto, que ella no le llamaba Robert, ella se refería como el muñeco o un muñeco, acusando al muñeco de tratar de hacerle daño. La señora Maitland sabía que tenía que deshacerse de ese muñeco, así que lo dona al Museo de Martello Gallery, Key West Art and Historical en 1994, que es, en ese lugar, es donde se encuentra actualmente. Aquí está la foto. Actualmente Robert está así. Robert se encuentra en un pequeño montículo y en una caja de acrílico, sentado con este muñeco que es como un perrito o algo así. Y ahorita les voy a explicar más de esta foto, porque esta foto también está bastante interesante. Cuando es donado, simplemente por la antigüedad, entre comillas, porque estamos hablando de que es el museo de la ciudad y que ellos aceptan donaciones de antigüedades, desde un escritorio, una lámpara, un candelabro, un cuadro, un cuadro de arte, etcétera. La gente curadora de este pequeño museo empiezan a tener ciertos episodios en los que sienten que hay algo extraño dentro de las salas, de las aulas. No le ponen atención, renuevan la galería y en una de esas
abren una caja muy grande de cartón para saber qué hay dentro, y pues resulta que ahí dentro estaba Robert. Les llaman la atención, empiezan a investigar, empiezan a buscar información, dan con que Robert le perteneció a Eugene Otto, un personaje muy importante. De hecho, Eugene Otto, antes de fallecer y antes de que le pegara el Alzheimer, ayudó a fundar ese mismo museo, al cual había muchas de sus obras expuestas en el museo. Entonces, los curadores del museo, en una especie de homenaje a Eugene, a Eugene, deciden exhibir a Robert. Estamos hablando de entre 1994 y 1995. Y a partir de ese momento comenzaría otra parte de la leyenda, y yo me atrevería a decir también de el mito. El muñeco llama mucho la atención, si ustedes lo ven. Llama mucho la atención y empiezan a suceder ciertas cosas desde que es exhibido. Luces que se apagan, luces que se prenden, el ambiente, etcétera. Los turistas empiezan a tener una especie de acontecimientos relacionados con Robert. En primera instancia, este tipo de acontecimientos fueron por comentarios despectivos hacia la figura de Eugene, a golpear la vitrina como si fuera una pecera y que el muñeco les fuera a hacer caso. Y a partir de ese momento, de unos días, semanas, algo comienza a suceder con las cámaras de video y con las cámaras de fotografía de los turistas que iban y que veían a Robert. ¿Qué es lo que comienza a suceder? Pues que las fotografías se velan, que las cámaras de video se echan a perder, que la batería de las cámaras de fotografía se agotan muy rápido, o que también se vuelve a echar a perder la cámara. Entonces los curadores del museo empiezan a notar esa constante de ciertas cosas que aparte después contarían las personas un tiempo después, cuando se van enterando de la naturaleza de el origen del muñeco Robert, y que también los curadores van desenterrando en la historia, incluso van encontrando fotografías antiguas de Eugene sosteniendo a Robert, y se dan cuenta que están frente a una pieza tal cual de museo, que tiene más de 100 años, pegándole a los 100 años de antigüedad, 95 años. Cerca de la vitrina donde está Robert hay muchos papeles. Todo eso que ven son cartas pegadas en la pared. Este en particular, creo que no se alcanza a ver. Este en particular dice warning, es decir, peligro o cuidado. Y vean a ver si puedo verlo. Todas estas son notas, todas estas son cartas que la gente ha dejado, que la gente ha mandado por servicio postal. Incluso hoy en día Robert recibe correos electrónicos. Los curadores del museo imprimen esos correos electrónicos y los pegan cerca de la vitrina de Robert. De hecho, aquí se aprecia un poco más. Esta es la base de la vitrina donde está Robert. Ok, ahí está. ¿Qué son estas cartas? ¿Qué es lo que sucede después de estos acontecimientos? La gente del museo, los curadores del museo, empiezan a comentarle a los visitantes que Robert tiene ciertas reglas. Así como si fuera una pieza de arte invaluable. Y que más les vale, y por su bien, que sigan estas reglas. La primera regla, cuando visitas a Robert, es que te tienes que presentar ante él como si fuera una persona. Tienes que
posarte frente a Robert y decirle: Robert, buenos días, buenas tardes, buenas noches, me llamo tal, me da mucho gusto conocerte, te vengo a ver, te vengo a visitar, te vengo a conocer de una manera respetuosa. La segunda regla es: no toques la vitrina de acrílico. Creo que ahora es de cristal, pero es no la toques. Ni pongas tus manotas, ni trates de tocarla así como si fuera una puerta. No la toques. La tercera regla es: si tú le quieres tomar una foto a Robert o te quieres tomar una foto junto a Robert, le tienes que pedir permiso a Robert. Y no es de que esperes una respuesta, obviamente. Pero sí decirle: Robert, ¿me permites tomarte una foto? Robert, ¿me permites que me tome una foto contigo? Y después de eso ya puedes tomar la foto o tomarte la foto con él. Y la tercera regla cuando vas a conocer a Robert es: te tienes que despedir de Robert como si fuera una persona. Es decir: Robert, mucho gusto, qué bueno conocerte, me despido, nos vemos. ¿Qué ha pasado con la gente que no ha seguido estas reglas? Gente que se mofa de las reglas, gente que lo ha tratado con una falta de respeto, que le ha tomado fotos sin su permiso, que ha golpeado la vitrina, gente que no tomó, gente que tomó muy a la ligera las 4 reglas para ver a Robert. Comenzaron sucediendo una serie de hechos bastante escabrosos, desde personas que empezaron a caer en una especie de desgracia en sus vidas, personas que comenzaron perdiendo el trabajo. Incluso yo les voy a recomendar, por si no me creen, o sea, qué tan delicado, qué tan real es esto, porque ustedes decían: oye, bueno, hay un documental que se llama así, el Robert. Porque por ahí hay unas películas, pero la verdad es que son amarillistas. No, ese es un documental que lo hicieron muy bien hecho, donde llamaron a las personas, entrevistaron a las personas que hubiesen tenido una experiencia, entre comillas, desagradable cuando no cumplieron, cuando no cumplieron ninguna de estas reglas al visitar a Robert. No cuando visitaron a Robert. Hay una gran diferencia entre visitarlo y no cumplir las reglas. Hay una persona que visita a Robert después de 13 años. Este señor perdió trabajo, casa, familia, se le morían sus mascotas. Este hombre lo perdió absolutamente todo, hasta que se traga el orgullo, visita a Robert y se disculpa con Robert por no haber seguido las reglas. Y así, en este documental hay muchas personas que cuentan que no siguieron las reglas. De hecho, miren, yo les traigo acá una carta. Esta carta la traduje hace rato. Se las voy a leer. Desde nuestra visita al museo hemos estado bajo una nube oscura. Comencé a tener un dolor de muelas bastante intenso. 2 días después, el huracán Charlie interrumpió nuestras vacaciones y nos sumamos al desfile de evacuados que abandonaban las islas. Nos evacuaron de nuestro lugar de vacaciones 3 días antes con un dolor tremendo en la boca. Mi cuñada también tenía problemas de salud femenina. Todos nos vimos obligados a hacer arreglos de viaje alternativos mientras huíamos. Mi cuñada vive en Clearwater. Después de un viaje horrendo y cargado de problemas, finalmente llegó a casa solo para ser evacuada de ahí también. Empacó a sus 2 gatos y se dirigió a la casa de sus padres en Winter Haven y terminó allí en medio de la tormenta. Se quedaron sin luz durante 2 días. Cuando llegamos a Miami para tomar nuestro vuelo de regreso a Indianápolis, el avión se estropeó y tuvieron que buscarnos uno diferente. Al día siguiente, de vuelta en Indiana, fui al dentista y me enteré que mi diente tenía un absceso y que tenía que hacerme una endodoncia. Anoche tuvimos una gran tormenta. Nuestra casa fue alcanzada por un rayo, no una, sino 2 veces. Estábamos desconectando cosas, pero no fue lo suficientemente rápido.
Perdimos 3 televisores y una antena parabólica gigante. El primer impacto, que sonó como un disparo en la casa, se llevó un televisor grande y la antena parabólica, y el segundo impacto se llevó 2 televisores más. De nuevo, el sonido fue terriblemente aterrador. Por favor, Robert, no fue nuestra intención hacerte enojar ni ofenderte, y lo sentimos mucho si lo hicimos. Tu foto salió muy bien. Creo que me quedó muy bien. Tuya, sinceramente, Cindy Lyons, campo de batalla en Indiana. Y así como estas cartas o recados son los que han estado llegando desde 1945, mediados del 45, perdón, 1995 a principios del 96, de la gente que no ha seguido las reglas. Pero también hay otro tipo de recados. Miren, les voy a enseñar este. Este es un original. Es de un niña, perdón, miren. Le mandó esta cartita con 2 dulces. Y aquí está ella y aquí está Robert. Les voy a leer una parte del recado que dice: querido Robert, te agradezco mucho por haberme dejado tomar una foto contigo. Esto es realmente asombroso. Te envío esto el 7 de febrero del 2011 y espero que lo recibas. Se refiere, obviamente, a los caramelos. Entonces, aquí viene la parte interesante. Está Robert poseído. ¿Es Robert un muñeco diabólico tal Chucky o tal Annabelle? Han habido mediums, han habido gente que hace sesiones espiritistas que han ido a visitar a Robert a tratar de saber qué está pasando con Robert, si Robert está poseído por algún tipo de entidad o demonio. De hecho, hay muchos testimonios, y uno de ellos, al que yo me aferraría un poco más, que eso es lo que está pasando con Robert. Robert no tiene un demonio adentro, ni 5, ni 10, ni 20. Robert no es un objeto poseído. ¿Se acuerdan de la mucama que vivía con la familia cuando era pequeño Eugene? Y que lamentablemente tuvo la pérdida de su hija por una enfermedad. El mito, la historia, dice que esa niña era hija del papá de Eugene, es decir, que habían tenido por ahí una relación extramarital y que de ahí pues venía la niña, que lamentablemente la niña muere, y que en el momento en el que llega Robert, el muñeco, a la familia, y cuando ella decide hacerle ese trajecito de marinero, y hay que decirlo, porque eso también es real, esta mujer, tenía ciertos conocimientos de vudú y de santería, que no es nada descabellado, y eso lo hemos platicado muchas veces en el programa, que son religiones que vienen desde las personas de color traídos como esclavos desde África. Entonces, esta medium cree que esta mujer, en lugar, porque es lo que se creería que Robert tiene una maldición. No, lo que Robert tiene no es una maldición, lo que Robert es un portal dimensional por el cual atraviesan varios seres del bajo astral, y sí, algunos demonios. Entonces, cuando una persona no sigue las reglas que debe de seguir, mientras están ahí, ese vórtice, esa puerta se abre, sale un ente del bajo astral y es el que crea estas desgracias a esta gente, la que les trae las desgracias. No Robert, sino esos seres. Está bastante, pues sí, yo lo considero como interesante. A mí me llamó mucho la atención. Les decía, este tema me lo pidieron por redes sociales. Está bastante interesante, y sí les puedo decir, por toda la evidencia que hay, todas las cartas que ha enviado a la gente, todos los testimonios que hay, que todo fue a raíz de que ellos no siguieron una, dos o cualquiera de las reglas. Quiero decirles que es verdad. Yo sí lo creo, que Robert tenga algo en particular
que hace o provoca que si no sigues las reglas, algo podría pasarte, y créeme, no es nada bueno. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos hicieron favor de estar aquí a través del programa Veritas Dei Universus. Los miro, los escucho, los leo dentro de una semanita. Los voy a dejar primero con esta canción que se llama Alone in the Dark, después con el programa Arcadia Libre, y no sin antes agradecerle al señor Ariel Galván, como siempre, estar ahí moviendo y picando los botoncitos en la consola. La retransmisión del programa en un ratito y lo subo a mi canal de YouTube entre miércoles y jueves. Les mando un abrazote al tablero del mundo, larga vida y prosperidad.